Mientras hablaba Sergio, me acordaba yo de una canción, no lo voy a cantar, hace muchos años. Abogado tenemos en Cristo, el Santo Hijo de Dios el Justo, que por su sangre preciosísima nos rescató del mal. Y si alguno hubiere pecado, en redes de Satanás caído, alcanzará por fe en Cristo la propiciación total. Gracias a Dios que Él no se acuerda más de nuestros pecados y rebeliones. El mensaje de hoy tiene que ver con la gloria de Dios en la casa de Dios. Lo vimos en la gloria de Dios, vimos la gloria de Dios en el creyente, la gloria de Dios en la iglesia como cuerpo, y ahora vemos la gloria de Dios en la iglesia como casa, como edificio. Ustedes saben que se compara a la iglesia como la esposa, como el cuerpo, como un edificio, y todas esas comparaciones ayudan a comprender un poco más la dimensión que tiene el pueblo de Dios para el Señor Jesucristo y para Dios el Padre. Leemos 1 Pedro capítulo 2, dice versículo 4, 1 Pedro capítulo 2, no lo van a tener en la pantalla. Acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Versículo 9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Cuando vamos al pensamiento del mensaje, cuando se edificó este edificio, no bien estaba el cementista llenando y luego sacando las maderas, luego de haber hecho toda la estructura de cemento, nos dimos cuenta de que hubo un defecto. Ustedes ven esos dos paños. En un lado está yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí en el otro. Originalmente, o de acuerdo al plano, esos dos paños tenían que ser iguales. Pero si no estuviera la bandera y si lo miraran bien, ustedes se darían cuenta que los dos paños son distintos. Tienen distinta medida. No se usó bien la medida. Y cuando yo pienso en eso, pienso en el dormitorio de los varones, en Andacollo y en Breaposo. Se comieron 1 metro, los que construyeron los dos dormitorios comieron 1 metro en cada caso. Así que no sabíamos cómo poner las ventanas, me acuerdo en Andacollo, y en Breaposo cómo acomodar las camas. Porque hubo errores en poner el plano en poner la construcción de acuerdo al plano. Así que no nos olvidemos, cuando se saque la bandera, mírenlo y se van a dar cuenta de eso. No altera la estructura ni altera la seguridad, pero si ustedes lo miran bien van a ver que son distintos. No se ajustó al plano. La tienda, tomamos como ejemplo el tabernáculo para pensar en la casa de Dios, en nosotros como la casa de Dios. La tienda se hace según el modelo de Dios. Luego vamos a hablar con Sergio acerca de su pensamiento, acerca del modelo, lo que dijo aquí, se adelantó. Pero dice Dios a Moisés,
harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de sus utensilios, así lo haréis. Y harás el tabernáculo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Dios lo va a repetir reiteradas veces. No, tenés que hacer las cosas tal cual yo te las dije. El diseño es mío. Algunos, yo entre ellos, Sergio no, pero no importa, porque esto no es... algunos pensamos que hay un tabernáculo en el cielo. ¿Qué vio Moisés? Haya visto lo que haya visto, Dios fue muy claro. En la construcción del tabernáculo tenés que hacer todo como yo te lo mostré. ¿Cuál era el propósito de la tienda? El propósito de la tienda está en Éxodo, y ahí lo puse. Allí me reuniré con los hijos de Israel y el lugar será santificado con mi gloria. Repito, y el lugar hecho conforme al modelo que yo te di será santificado con mi gloria. Y santificaré el tabernáculo de reunión y el altar. Santificaré asimismo a Aarón y a sus hijos para que sean mis sacerdotes. Y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. Y conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos. Yo, Jehová, su Dios. Estas expresiones, esta expresión de Dios, en primer lugar dice para qué lo va a hacer, pero también esconde una expresión de tristeza de Dios. Porque inicialmente el propósito de Dios era que todo el pueblo de Israel fuera un pueblo de sacerdotes, que no tuviera que comerse 40 años peregrinando en el desierto hasta que murió la generación mayor de 20 años, sino que todo ese tiempo y siempre, no solamente su gloria, su presencia habitara en medio de su pueblo, sino que este templo móvil pudiera recorrer las naciones y anunciar la gloria de Dios. Pero por una desobediencia puntual del pueblo de Israel, y cuando Moisés pide quién se van a quedar con él, viene la tribu de la cual él es parte, la tribu de Leví, y Dios se queda con la tribu de Leví y la familia de Aarón, que era la familia de Moisés, para el sacerdocio. Las 11 tribus restantes pierden la oportunidad de ser sacerdotes de Dios y de moverse con ese templo móvil en todo el mundo conocido, anunciando las glorias del Dios de Israel. Uno no puede imaginarse mucho, pero si hubiera sido así, ustedes tienen que saber que la primera lengua que tiene pocos símbolos como para poder escribirse fácilmente es la lengua hebrea, es el hebreo. Dios hace el hebreo como para que se pueda escribir la Biblia fácilmente. Los sumerios, los egipcios, los chinos, todos tenían lenguas con jeroglíficos, con cuneiformes de una manera o de la otra,
de manera que era muy difícil escribir. Pero la lengua que Dios le da a Israel es una lengua que Él mismo le da el abecedario para que se pueda escribir fácilmente, para que Dios pueda comunicarse con su pueblo. Si esto hubiera pasado y el pueblo de Israel hubiera sido obediente a la voz de Dios, su lengua, pero sobre todas las cosas, el mensaje de la Biblia, de la presencia de Dios, se hubiera expandido. Si hubieran hecho todo conforme a la voluntad de Dios. Las leyes de la tienda. La casa tenía leyes. Y Dios Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas de testimonio, tablas escritas con el dedo de Dios. La ley de la tienda es la palabra. Ayer, en el casamiento, viéndolo por televisión, nuestro hermano Balestrero insistió en el hecho de que el matrimonio es creación de Dios y que el manual del matrimonio, y levantó, es la palabra de Dios. La iglesia es el propósito eterno de Dios. Es el misterio escondido en las edades. Y la ley de la casa es la palabra de Dios. Ahí en Ezequiel 43:12 dice, y esta es la ley de la casa. Es un versículo que Jorge Gardías muchas veces leyó aquí. Y esta es la ley de la casa. ¿Cuál es la ley de la casa? La palabra de Dios. Por eso Pablo dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vuestros corazones. La palabra de Cristo more en abundancia en vuestros corazones. Lo que se hace en la iglesia se debe hacer bajo las órdenes, bajo la indicación de la palabra de Dios. Mi opinión puede ser muy interesante, pero no tiene ningún valor. Ahora, si doy la palabra de Dios, la iglesia tiene que ser obediente, no a lo que dice Benito, o un pastor, o un hermano, sino a lo que dice la palabra de Dios. Es interesante que para construir el tabernáculo, Dios no se lo dejó solo a Moisés. Puso servidores para trabajar en la tienda. Dice ahí, Éxodo 31, 2 y 3 y 38, 22, mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, inteligencia y en todo arte. Y Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, hizo todas las cosas que Jehová mandó a Moisés. Estos dos versículos son muy interesantes. En primer lugar, hay un llamado. Dios llama a un hombre y le pone un ayudante, a Oholiab. Hace falta dirigir la construcción del tabernáculo. No eran 4 paredes. Era una estructura especial. Había tablas recubiertas en oro. Había muebles de madera de acacia recubiertos en oro. Había una tapa del arca hecha de un solo bloque de oro y tallada a martillo. Había telas para los costados que marcarían el límite del tabernáculo. Estaban las telas para la tienda.
hasta la cubierta de tejones. Se ve que había muchos tejones en la zona, algo así como las nutrias, y eran necesarias para hacer la cubierta que se veía arriba para que aguantara todo lo que había abajo. Todo eso necesitaba una persona, necesitaba personas, hombres y mujeres. Y Dios pone a un hombre, Bezaleel, y le da un ayudante a Oholiab, lo llama. Pero no le dice, hacelo. Le da el Espíritu de Dios. Lo he llenado del Espíritu de Dios. Y le he dado la capacidad para hacer la tarea. Y Bezaleel hizo la tarea. Hermanos, en la Iglesia de Cristo todos hemos sido llamados a la tarea de la construcción de la iglesia. Y todos, no como en el caso de ese tiempo que sobre algunos nada más, y todos tenemos al Espíritu Santo de Dios. Todos tenemos la posibilidad de dejar que el Espíritu Santo desarrolle todo su poder en nuestras vidas. Y todos, obedeciendo el llamado y dejando que el Espíritu Santo de Dios actúe en nuestras vidas, vamos a estar capacitados por Dios para hacer la tarea. Pablo dice, no es que seamos competentes por nosotros mismos, como para pensar algo de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Eso podía decir Bezaleel. Yo no soy competente por mí mismo, Moisés. Dios te va a dar la competencia. Me gusta esta imagen. Me imagino Bezaleel distribuyendo la tarea. Pero cuando llega el momento de hacerla, el lugar de la Sequiná, los querubines y la tapa del arca, lo que se llama el propiciatorio, ¿y quién va a hacer eso? Bezaleel dijo, eso me toca a mí. Era el trabajo más delicado, más solemne para hacer. Ahí Dios se iba a manifestar. Ahí una vez por año la sangre del sacrificio iba a entrar e iba a manchar ese lugar. Lo quiero hacer yo. Mi hermano, mi hermana, tú y yo tenemos tareas en la iglesia para edificar la iglesia, para construir con el poder del Espíritu Santo y con la capacidad que el Espíritu Santo nos da, cumpliendo la tarea que nos dio. Hizo falta obediencia, ¿sí? Y Moisés hizo conforme a todo lo que Jehová le mandó. Así lo hizo. Así en el primer día del primer mes, en un segundo año, el tabernáculo fue erigido. Finalmente erigió el atrio alrededor del tabernáculo y del altar y puso la cortina a la entrada del atrio. Así acabó Moisés la obra. Un trabajo terminado. Cuando estaba pensando en esto, pensaba en las palabras del Señor Jesucristo. Juan capítulo 17. Padre, he acabado la obra que me diste que hiciese. Una obra planificada por Dios desde antes de la fundación del mundo, llevada a cabo en la encarnación del
Hijo eterno de Dios, hecho hombre por amor a nosotros. Y fue obediente, como dice Pablo allí a los hermanos de Filipo, hasta la muerte y muerte de cruz. Pero como nos decía hoy Luis, Él es las primicias de la resurrección. Mas ahora Cristo ha resucitado. Y la iglesia dice, aleluya. ¿Cómo dice la iglesia? Cristo ha resucitado, aleluya. Pero también me acordé, porque está en la Escritura, de las palabras del apóstol Pablo ahí despidiéndose de su hijo Timoteo. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, ¿se acuerdan? He guardado la fe. ¿Podremos decirlo eso nosotros? Por tanto, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo, no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Muchas veces comenzamos tareas y las dejamos. Y queda el sabor amargo de todos aquellos que se juntaron a la tarea y decir, ¿y ahora qué? Moisés fue obediente y acabó la tarea. Nuestro amoroso Salvador fue obediente y acabó la tarea para la bendición de nuestras almas. Pablo acabó la tarea. 2 de julio de hace unos cuantos años, de rodillas en la piecita, mi suegro y don Augusto Todó estaban orando. Axel ya se les había subido a Babucha y se había ido. Doña Gracia, que vivía en 5450, estaba muy enferma, internada. Y don Augusto le dice al Señor en oración, Señor, doña Gracia está muy mal, llévala. Y nosotros hemos acabado la tarea. Si te parece bien, llévanos. Eso fue a la mañana. Él se fue, comió, almorzó, se recostó. Y recostado el Señor se lo llevó. ¿Podré yo decir un día, Señor, la tarea está terminada, estoy listo para que me lleves? ¿Cuál fue el resultado? Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová la llenaba. Un trabajo hecho según la voluntad de Dios, siguiendo paso por paso el plano de Dios, con hombres y mujeres que hicieron la tarea primorosamente, a los cuales el Señor llamó, a los cuales el Señor capacitó. Y se termina la casa móvil, ese tabernáculo que de lejos era una cosa marrón, por ahí no tenía linda vista, pero era la casa que se había construido, la tienda que se había construido conforme al modelo, en obediencia y en el uso de todos los dones, de todos los hombres y mujeres del pueblo de Israel. ¿Cuál fue la consecuencia? La casa se llenó de la gloria de Dios. Por eso nosotros somos la casa, ya no es un edificio hecho de manos, somos nosotros la casa de Dios, el lugar donde Dios quiere manifestar su gloria, y las condiciones son siempre las mismas. Hay un modelo que está en la palabra,
Hacen falta hombres y mujeres que se pongan en las manos de Dios, que busquen el propósito de Dios para sus vidas y trabajen en el poder del Espíritu Santo para terminar la casa. Ustedes saben que la casa no se termina hasta que la última piedra complete el edificio. Para que la última piedra complete el edificio, nosotros tenemos que trabajar para que hombres y mujeres conozcan a Cristo como Salvador. Termino Empezamos. ¿Saben qué es eso? Es una pared de piedra. A las paredes de piedra se les llama pirca. Pero esa es una pirca vana. ¿Por qué es una pirca vana? Porque no hay nada que una piedra con la otra. Entonces, si alguno torpemente se apoya en la pirca, una de esas piedras se puede salir y le rompe el pie, le aprieta el dedo o puede desarmarse. Vamos, detrás de las nenas hay una pared de piedra también, eso es Andacollo. Hay una pared de piedra, pero no es una pirca vana. Son piedras elegidas y unidas entre sí con cemento. Son el fundamento del edificio de la escuela en Andacollo. Las hizo don Vidal Muñoz. La primera Biblia que hubo en los centros comunitarios que papá regaló, se la regaló a don Vidal. Un trabajo primoroso. Elegía la piedra, la miraba. Uno decía que se apure. No, tenía que estar bien. Y tenía que estar unida bien por cemento. Hermanos, para que la iglesia crezca, tenemos que unirnos bien. Y el vínculo de la unidad de la iglesia es el amor. Sobre todas las cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Unidos en amor, vamos a animarnos unos a otros a hacer la tarea que el Señor le encargó a la iglesia, a nuestra congregación, para ser una iglesia donde la gloria de Dios se manifieste vez tras vez. Oramos de a dos y luego tenemos el tiempo de comunión afuera.